a todos los suscriptores y seguidores del canal ADTV. Durante un año he tenido la inmensa fortuna de entrevistar y conocer a figuras excepcionales de la intelectualidad y del verdadero sentimiento religioso. Mi reconocimiento también es para los invitados que no he entrevistado, aunque sé que los profesores lo harán mucho mejor que yo. Quiero comenzar hablando del profesor Antonio Piñero, al que tuve el honor de contactar para que fuera entrevistado por los dos profesores, don Sebastián y don Diego, que tenían verdadero interés en hacerlo. La personalidad del profesor Piñero es comparable a su erudición, y esto es decir mucho. Cuando nos encontramos ante el profesor nos vemos contagiados por su abrumador caudal de sabiduría. El asombro que causa el profesor no son las citas de los libros sagrados, sino una capacidad inmensa de relacionar fuentes de todo tipo, y lo hace al vuelo, y con ello sustenta cualquiera de sus argumentos. El profesor fue amable en extremo, generoso y firme en la defensa de sus principios intelectuales. Quienes conocen, aunque sea de forma somera, la obra del profesor quedarán estupefactos ante la abundancia de citas, bibliografía y aclaraciones. El peso de las fuentes en su obra y de los argumentos es incontestable. Quiero hablar ahora del otro entrevistado que en realidad no entrevisté, por las mismas razones que he expresado antes. Estoy hablando de don Santiago Armesilla. Puedo decir sin temor a equivocarme que el profesor Armesilla es un verdadero animal político, con un proyecto bien fundamentado, y es un hombre de una actividad febril e incesante. No se puede clasificar al profesor como un intelectual al uso, es más bien un intelectual político, que ha desarrollado un sincretismo novedoso que combina alianzas y preferencias que a primera vista podrían resultar contradictorias con un planteamiento materialista. Una vez más, la lectura propia del materialismo que hace el profesor Armesilla pues justifica todas estas decisiones. Quiero dejar constancia que tuvo una predisposición extraordinaria y una inquebrantable voluntad para sortear los obstáculos que se nos presentaron a la hora de establecer la entrevista. Me voy a referir ahora a dos entrevistados que de forma sincera conquistaron mi corazón, y esto no es una metáfora. Quiero hablar de las entrevistas realizadas al padre Roberto de la Iglesia, abad del monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos, y a la madre María Teresa Gordaliza, abadesa del monasterio de San Andrés de Arroyo en la provincia de Palencia. Personalmente saben ustedes que no soy creyente, pero ¿cómo no sentirse abrumado por la práctica sincera y vívida de la fe? Estoy seguro de que hay muchas formas de vivir la experiencia religiosa. Sin embargo, se me ocurren muy pocas mejores que las de estas dos personas. Se equivoca, y mucho, quien pretenda ver en ellos de forma exclusiva una especie de outsiders que viven una realidad extraña. En sus vidas hay una llamada que se da en forma de epifanía, una decisión meditada, una vocación de vida en común, una importancia capital de la oración recogida en la llamada Lectio Divina, y un aislamiento necesario para desarrollar una ascesis personal que funge de armadura necesaria para el fortalecimiento de su fe y la gloria de Dios. Todo este despliegue metafísico se desarrolla en dos marcos preñados de historia y de historias, que reciben visitas de miles de turistas, la mayoría de las veces irrespetuosos o ignorantes, y que tienen una idea en forma de cliché de lo que allí está sucediendo. Desgraciadamente tengo que decir que su mundo se desvanece poco a poco, y a pesar de mis convicciones consideraría su declive o desaparición una verdadera desgracia. Y lo digo así, ya que considero que son un contrapunto necesario. Ellos son testimonio de la frase «hay otros mundos, pero están en este». Debe existir una permeabilidad entre todos estos mundos para admirarlos, conocernos y darnos motivos de reflexión profunda. A la amabilidad desplegada por los dos entrevistados ya mencionados, debo añadir en este caso la dulzura, la profundidad y una demostración de humildad que termina por desarmarte. Guardo un recuerdo imborrable de las dos entrevistas
y espero que a la mayor brevedad pueda visitarles a ambos en sus respectivos monasterios. Haré ahora otro pandán con dos personas a las que ya profesaba admiración con anterioridad. Se trata de los doctores Alejandro Cavalacci y Danny McNabb. A ambos les une un trato exquisito de la filosofía y una admiración mutua. México puede estar muy orgulloso de estos dos profesores que cada uno a su manera honran esta disciplina fundamental. Si tuviera que encontrar puntos en común, diría que el rigor, la minuciosidad, la estructuración del discurso y su capacidad de navegar con soltura en las cuestiones difíciles son los nexos que los unen. El doctor Cavalacci ha emprendido una tarea bella, ciclopia, desde su canal de YouTube, y lo hace de forma ordenada, con un espíritu de síntesis que no olvida ningún aspecto principal del tema abordado, y con un corolario capital. Nada sustituye a las fuentes originales, es decir, a los propios autores. El doctor McNabb ha acuñado un término, filosofía artesanal, que desarrolla de forma magistral, combinando a diferentes autores, extrayendo detalles precisos, armando un argumento bien sustentado y sometiéndolo a una crítica hasta sus últimas consecuencias. Ambos me hicieron sentir como en casa, tanto a la hora de hacer la entrevista como después, y dieron cuenta de una imagen valiosísima del intelectual moderno, alejado de dogmatismos y enfocado de forma honesta en un quehacer que es receptor de una herencia milenaria. Mi siguiente pareja está formada por dos mujeres excepcionales, la doctora Clelia Martínez Maza y la doctora Ofelia Rey Castelao. No haré ninguna referencia a su sexo, ya que esto, además de innecesario, sería improcedente. Estas dos intelectuales se han abierto camino por mérito propio a lo más alto de la academia. Sus conferencias en la Fundación Juan March me empujaron a hablar con ellas para conocer los detalles del desarrollo de su carrera y de su obra. La doctora Martínez Maza comparte con la doctora Rey Castelao una pasión por la precisión, el trabajo sin tasa y la obra bien realizada. Este es el momento de explicar que para acercarse con cierta dignidad a un entrevistado hay que dar buena cuenta de su carrera y de sus publicaciones. En este caso y para estas dos profesoras solo podemos quitarnos el sombrero e inclinarnos. No es la abundancia, sino la calidad, el rasgo representativo de las dos. Ambas hicieron gala de una calidez y una sencillez destacables, y ambas hicieron las cosas muy fáciles para mí. También querría decir que ambas han superado un escollo adicional a lo largo de su carrera al que no dan mayor importancia y del que de alguna manera sienten un íntimo orgullo a pesar de no exponerlo. Otra gran experiencia fue tratar con el profesor Marcos Martinón Torres. Quise conocer al profesor Martinón por ser el comisario de la que a mi juicio es la mejor exposición que he visto sobre los guerreros de Xi'an y la dinastía Han. De regalo me llevé el orgullo de ver a un compatriota al máximo nivel de una universidad anglosajona, la de Cambridge. También aprendí que la colaboración multidisciplinar ha revolucionado la arqueología, que es base, fuente y fundamento de la historia, una de mis pasiones. El profesor ejerce de gallego, gracias a Dios, y la charla con él es un inmenso placer que requiere de gran atención. La suerte es que su conocimiento va paralelo a su talante amigable, franco y humilde. Si tengo que citar la entrevista que más me ha hecho pensar y reflexionar, esta es sin duda la del profesor Mark Sedgwick. No hay nadie, y esto se puede afirmar de forma absoluta, en el mundo que haya desarrollado un estudio más profundo sobre el tradicionalismo que el profesor Sedgwick. Además, tuve la suerte y el descanso de saber que el profesor podía expresarse en español. Hay miradas que te hacen que te cuestiones tus creencias y en un principio esas miradas no te son del todo agradables, ya que ponen en tela de juicio tu propio conocimiento. Si logras ser ecuánime y les conceden la oportunidad que se merecen huyendo de tus prejuicios, pues recibes una recompensa considerable. Los ensayos del profesor han sido traducidos a más de 10 idiomas y publicados
por editoriales de reconocida solvencia. El trabajo que desde 2009 lleva desarrollando en su blog es una muestra interminable de la recopilación de información sobre el tradicionalismo y sobre la inspiración de este movimiento, entendido tal y como lo define el profesor, que surte en algunos casos a movimientos de extrema derecha. Descubrí también que el profesor es un especialista y un conocedor de primera mano del movimiento sufí y de la historia del esoterismo, de ninguna forma un practicante del mismo. Una vez más reitero que su amabilidad y humildad fueron tan grandes como su obra. Mi último entrevistado ha sido el profesor Andrés Martínez Lorca, un erudito en lo que se refiere tanto al mundo filosófico andalusí y en especial al estudio de la obra y figura de Averroes, como a varios filósofos clásicos, Demócrito, Platón, Aristóteles y otros, ofreciendo visiones inéditas sobre cada uno de ellos. Con una biografía apasionante, además de hacer justicia enumerando sus competencias, debería parafrasear a Machado diciendo que es en el buen sentido de la palabra bueno. Su gentileza y generosidad le preceden y de ello da buen testimonio la gran consideración que se le tiene dentro del mundo académico. Me recompensó con una comida memorable y una charla que te reconcilia con el género humano. Tengo que decir una vez más que repasando su currículum uno se siente absolutamente abrumado. Llego al final y no he podido sustraerme a ejercer un pequeño nepotismo sentimental. Voy a cerrar con la entrevista que hice a mi amigo, el catedrático Santiago Alfonso López Navia. ¿Qué decir de un amigo? Probablemente lo más difícil de abordar. Lo intentaré a fuerza de no parecer objetivo. Filólogo, cervantista, profesor de retórica, consumado latinista, poeta, rockero, catedrático, su obra habla por sí misma. Pero por encima de todo es la persona con quien compartí un dilatado periodo de infancia y adolescencia. Tardes de barrio obrero y de periferia, fines de semana de naturaleza, fiesta, guateques, amores, la vida que te separa y el ejemplo vivo de que la tenacidad, los principios y la bonomía dan indefectiblemente sus frutos. Es la demostración viva de que no es necesario ni el dinero ni la influencia, solo una fe inquebrantable en sí mismo, unos principios morales indestructibles y una conciencia permanente de la procedencia y del destino, para poder pasar por la vida de una forma notable. Esta sección me ha dado como satisfacción más grande el reencuentro con un amigo y la posibilidad de continuar donde lo dejamos. Si la vida nos respeta, podremos sacar pingües beneficios de este hecho más que afortunado. Quiero terminar aquí este agradecimiento a todos estos intelectuales y religiosos que he conocido con la realización de estos programas. Me han dado muchísimo más de lo que han recibido por mi parte y sobre todo me han reconciliado por encima de malos agüeros, épocas y demás con nuestra humanidad y con nuestro tiempo. Les invito a visitar todas estas entrevistas olvidándose del entrevistador y centrándose en el mensaje de los entrevistados. Esta experiencia ha sido importantísima para mí. Muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes les veo en otro programa.